Responde. Antes de iniciar el módulo y la presentación del docente, quería informarles, por favor, que ya he mandado un mensajito para el envío de documentación. Por favor, ya ha caducado la entrega de documentos. Les pido, por favor, a los estudiantes que tengan algún problema, comunicarse internamente, por favor. Ya estoy cerrando esto de los documentos hasta el día de mañana. Ya, por favor. Mil gracias. Bueno, muy buenas noches. Hoy nos toca el módulo 5, la gerencia de riesgos. Antes de iniciar, como siempre, por favor, anotarse las ponderaciones, cómo se va a trabajar. Sobre 100 puntos, va a haber la primera semana el foro 1-2, 5 puntos. Va a haber una tarea de 10 puntos en la primera semana, son 15 puntos en la primera semana. El foro 3 y 4 de la próxima semana, 5 puntos. La póliza flotante deja pendiente la determinación de los intereses. Va a haber una evaluación final de 70 puntos. Perdón, el foro 1 y 2, licenciado Carlos, son 10 puntos, ¿correcto? Exactamente, sí. Perfecto. Sí, el foro 1 y 2, 10 puntos, o sea, cada foro 5 puntos, son 10 puntos. La tarea de la primera semana, 10 puntos, el foro 3 y 4 son otros 10 puntos, son 30 puntos en la plataforma y una evaluación final de 70 puntos. Con eso sería 100 puntos. ¿Está correcto, licenciado? Así es, José. Gracias, licenciado. Bueno, voy a presentar al licenciado Carlos Buduán. Nos toca el módulo de la gerencia de riesgos, que es módulo 5. Su formación académica, licenciado en economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Su experiencia laboral, ha sido jefe de departamento técnico de la Superintendencia Nacional de Seguros, ha sido gerente administrativo de la Compañía Andina de Seguros, intendente nacional de seguros y de aseguros, gerente regional en La Paz en CIA Cruz, gerente administrativo de Alianza CIA de Seguros y de Aseguros, así gerente regional de La Paz, Unicruz, gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradores, ha sido miembro y presidente del Tribunal de Arbitrales del Centro de Conciliación Arbitraje CEAC, ¿no? Licenciado, si un poco más quiere usted ampliar, adelante, licenciado, cuando usted quiera. No, yo creo que es suficiente. Eso está en la plataforma también, creo. Sí, también sí, licenciado, está en la plataforma. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Podemos comenzar? Adelante, licenciado, cuando usted quiera, licenciado. Ya, gracias, José. Buenas noches. Y buenas noches a todos. A ver, para este curso tenemos el material que ustedes han visto en plataforma, que trata de ser una guía completa acerca de lo que se maneja en gerencia de riesgos en los últimos tiempos. Y tiene una relación bastante estrecha con las normas ISO, debido a que son muy útiles para el enfoque que le vamos a dar a esta materia. Por otra parte, tienen también ustedes en el material una serie de trabajos, más bien de corte universitario, si podemos llamar así, porque se trata de tesis. Es muy difícil encontrar que una empresa ponga en plataforma el trabajo que hace para el manejo de riesgos. Eso no se encuentra y constituye más bien un secreto industrial para cualquier entidad que maneja el riesgo. Pero las tesis sí son importantes porque reflejan la forma en que académicamente también se maneja la gerencia de riesgos. Los enfoques están más dirigidos hacia la salud ocupacional, la seguridad industrial, pero también hay otros, como vamos a ver ahora en lo que les voy a mostrar. Tienen ustedes esto en el material complementario. La norma chilena. Esta norma, que también existe en Bolivia, en IGNORCA, por supuesto, pero no la he publicado, necesita autorizaciones y tiene costos, mientras que esta norma chilena ha sido colocada gratuitamente en el Internet, o sea que es básicamente lo mismo.
Lo interesante de la norma chilena es que refleja la norma ISO en una forma bastante adecuada. Luego tienen ustedes esos trabajos a los que me refería, por ejemplo, el programa de salud ocupacional en instalaciones eléctricas, evaluación del riesgo en instalaciones de gas licuado de petróleo. Esto ya va más allá de la salud ocupacional. Es muy interesante este trabajo y se los recomiendo como lectura. Gestión de seguridad en una empresa minera, seguridad en almacenamiento de sustancias peligrosas o la evaluación de los riesgos antrópicos en la seguridad corporativa. Los riesgos antrópicos son los riesgos generados por la actividad humana, particularmente la actividad minera, la actividad petrolera, todo lo que puede afectar al medio ambiente. Y como ustedes pueden ver, los trabajos corresponden a gente de Colombia, México, Perú, etcétera. Creo que van a ser muy útiles y tienen ustedes en uno de los foros algo para responder al respecto. Otro aspecto interesante que quiero que revisen es el material complementario que ustedes van a obtener, porque esto no se puede poner en plataforma. Imagínense el Código de Comercio o el Código Civil. Acá no se trata de manejar completamente estos códigos, pero obviamente nuestra materia está relacionada con la legislación en muchos aspectos y hay una gran parte de normas que están ligadas a la parte comercial de la actividad legislativa y, por supuesto, al Código Civil. También está la Ley de Seguros en un aspecto tangencial que vamos a ver en lo que respecta al manejo de riesgos de daños, y la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que contiene elementos también muy interesantes acerca de la gerencia o de la administración. Así que este material complementario lo tienen que obtener ustedes. Yo me imagino que ya lo tienen, porque he visto el perfil de estudiantes. Hay abogados, hay economistas, hay gente de una gama muy grande de profesiones. Y un profesional no puede estar lejos, por ejemplo, del Código de Comercio o del Código Civil, por supuesto. La Ley de Seguros o la Ley de Servicios Financieros, esas sí, quizás las pueden bajar por internet o las pueden adquirir en cualquier puestito, ya que son textos breves y no son muy caros, sobre todo por el interés que tienen para ustedes hacia el futuro, no solamente para este curso, sino hacia el futuro. Ustedes como profesionales es necesario que tengan a la mano este cuerpo legislativo porque forma parte de la formación que ustedes reciben. Bien, dicho esto, entonces vamos a ir directamente a la materia. Vamos a comenzar la explicación del curso. Estamos hablando de gerencia de riesgos. Y por supuesto, tenemos que ver qué es el riesgo, enfatizar el carácter económico del riesgo y el rol del Estado ante el riesgo. Bueno, ¿qué es riesgo? La definición que nos da el Código de Comercio en el artículo 983 nos dice que es el suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. Una buena parte de los estudiantes de este curso están ligados al seguro, a la actividad aseguradora, entonces conocen esta definición perfectamente. Riesgo, suceso incierto, el carácter de incertidumbre es fundamental y que puede provocar una pérdida o daño económico. Ahora, el riesgo para cualquier persona, para cualquier entidad, para cualquier institución, país, organización, está permanentemente acompañándonos en la vida.
podríamos decir que la atmósfera en la que nos movemos es de riesgo. Y ni qué decir si hablamos de la pandemia, pero incluso excluyendo la pandemia, el riesgo de cualquier otra eventualidad siempre está presente, sobre todo las personas y las cosas. Siendo tan grande esta gama de riesgos a los que nos enfrentamos cotidianamente en la vida, ¿cómo se puede manejar? Es realmente una tarea que podríamos decir imposible, porque hay riesgos muy grandes, medianos, pequeños, personales, empresariales, nacionales, de salud, laborales, incluso hasta lo que hacen otros países, lo que está pasando en Ucrania, que podría derivar en un enfrentamiento bélico, por ejemplo. Entonces, vivimos, respiramos riesgo. Lo que nosotros vamos a hacer es ver la posibilidad de manejar riesgos, pero no todos los riesgos, porque eso no tiene sentido. El enfoque es el de manejar los riesgos sobre los que podemos ejercer alguna acción, a lo que está a nuestro alcance de control con nuestras mejores prácticas y conocimientos. Así que un manejo inteligente y adecuado de riesgos se justifica, porque definitivamente las ganancias, las utilidades, el éxito y sobre todo el buen desempeño, la supervivencia de las empresas y de las personas está en un manejo adecuado de riesgos. Escucho, no sé, hay alguien que está con el micrófono abierto tratando aspectos familiares, creo. Por favor, revisen sus micrófonos o mantengan silencio mientras desarrollamos la clase, por favor. Bien, entonces manejamos los riesgos en la medida de que sea posible hacerlo, ¿no? Ahora, hemos dicho que el riesgo tiene un carácter económico y eso es fundamental entenderlo porque el efecto de un evento dañoso siempre se puede apreciar o medir en dinero. Ya la definición que nos da el Código de Comercio ligada a la actividad aseguradora nos habla precisamente de eso, ¿no? Por supuesto que hay riesgos que no siempre tienen un efecto económico, pero nosotros estamos tratando de conducir el razonamiento del riesgo hacia la organización, la empresa, el emprendimiento, la iniciativa, y en esos aspectos, en esas tareas, el riesgo siempre tiene un efecto económico. ¿Cómo maneja el riesgo el Estado? Bueno, el Estado lo que hace es crear políticas, por supuesto, para manejar los riesgos que se pueden identificar, aquellos riesgos que pueden amenazar al desenvolvimiento, la continuidad, la integridad, la supervivencia y la estabilidad económica de una nación. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la Constitución Política del Estado que le permite al presidente tomar medidas de emergencia y disponer de recursos para mantener, por ejemplo, en actividad los servicios cuya paralización causaría graves daños, qué sé yo, comunicaciones, transporte y otros, ¿no? Eso está en el 339. En el artículo 407 nos habla de proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales o inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. Y el 344 nos pone un punto interesante. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en territorio boliviano. Y también la internación, tránsito, depósitos, residuos nucleares, etc. Y señala que el Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. Y así es como el Estado, aquí en Bolivia y en todas partes del mundo, enfoca sus riesgos.
Veamos, qué sé yo, Chile, Japón, Filipinas, tendrán Indonesia como uno de sus mayores riesgos los movimientos telúricos, terremotos, tsunamis. Estados Unidos y otros tendrán como uno de sus mayores riesgos el terrorismo, por ejemplo. Bueno, cada país define sus riesgos, identifica sus riesgos y los maneja acorde a su constitución. La ley 602 de gestión de riesgos, por ejemplo, en Bolivia identifica amenazas meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, geológicas, biológicas, antropogénicas, tecnológicas. Y nos habla de que la gestión de riesgos, ojo con esta definición porque es muy importante, de esto se trata la gestión de riesgos. Es un proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo. Entonces, hay que tomar en cuenta que ya está esto plasmado, digamos, en una ley y es una sistematización de cómo manejar el riesgo. La ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria crea el Seguro Agrario Universal Pachamama para los eventos que puedan dañar las cosechas, los sembradíos, etc. Es un aspecto muy interesante que existe en muchos países. De nuevo con los Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos subvenciona extraordinariamente con miles de millones de dólares a su actividad agrícola, agropecuaria, a través del seguro. Entonces, esto de que el seguro atienda al agro no es ninguna novedad y está muy bien que sea así. La ley 1333 del medio ambiente maneja otro ámbito de riesgo que es muy importante y que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible. Ustedes saben que cualquier emprendimiento económico necesita una autorización, una certificación ambiental para llevarse a cabo y eso da cuenta de cómo el Estado aborda este aspecto de riesgos que tienen que ver sobre todo con la sociedad y la comunidad. Y también el Estado, en otros ámbitos, impone seguros obligatorios. El que más claramente está visible es el SOAT, por supuesto, que recientemente está negociándose con los choferes y el costo y esto y el otro, pero es un seguro obligatorio importantísimo. La ley de aeronáutica civil, por supuesto, en concordancia con todos los acuerdos internacionales sobre aeronavegación civil, impone la necesidad, la obligatoriedad de contar con seguro para poder desarrollar la actividad. La ley número 165 de transportes se refiere a acuerdos internacionales para seguros de pasajeros y cargas, seguros obligatorios. Y también hay un seguro obligatorio para los contenedores en el transporte internacional. Estos contenedores que las navieras prestan a los importadores o exportadores para el manejo de su carga tienen que estar asegurados. Hay la ley 1155 de accidentes de trabajadores en construcción, que es un seguro que lo pagan los mismos trabajadores llamativamente, pero no vamos a hacer más comentarios. Los almacenes generales de depósito que reciben mercancía para efectuar créditos sobre la garantía de esa mercancía tienen que asegurarla. Entonces también el Código de Comercio en los artículos 1191 y 1196 se refiere a esto. El mismo Código de Comercio, cuando alguna entidad financiera hace una emisión de bonos para obtener dinero, para obtener financiamiento, muchas entidades emiten bonos
y los bienes que garantizan la emisión de esos bonos tienen que estar asegurados. Ni qué decir de la seguridad social respecto del corto y largo plazo, la salud y la vejez. Entonces, aquí hay un abanico amplio de seguros obligatorios. Estos son los más conocidos, digamos, pero hay otros más que ya los mencionaremos en algún momento. Bien, entonces, visto que el Estado tiene una visión del riesgo hacia los riesgos antropogénicos, los riesgos climáticos, los riesgos de la naturaleza y también los riesgos de la sociedad, de los seres humanos que componen el conjunto social del país, ya vimos cómo se hace eso. Pero aterricemos un poco. Ahora vamos a hablar de la administración de riesgos o la gerencia de riesgos dentro de la organización. Entonces, el ámbito de aplicación que en la práctica se le da a la administración de riesgos. Vamos a hablar de los elementos de la empresa, los riesgos de una organización, la norma ISO 31000, la gestión de riesgos en sectores regulados y las causas de los riesgos. ¿Por qué las organizaciones constituyen el ámbito de estudio y aplicación? Bueno, el conjunto de riesgos es vastísimo. Las amenazas a la sociedad, al individuo, están presentes, ya lo hemos dicho. Entonces, es imposible ejercer acción sobre la mayor parte de esos riesgos y por eso nos vamos a concentrar solo en los riesgos que sean posibles de un manejo inteligente. Pero, ¿dónde? Vamos a elegir el ámbito de riesgos dentro de una organización, específicamente en la empresa, en su acepción específica, que es la unidad económica básica de cualquier sistema económico jurídico. Ya que sin empresa no hay economía, no hay sociedad, no hay producción, no hay intercambio, etc. Entonces, la empresa es esa unidad básica del tejido social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas tienen grandes inversiones que se realizan en activos, genera empleo numeroso, maneja costosas tecnologías, efectúa contratos de diversa naturaleza en sujeción a leyes y disposiciones. También hay efectos consecuenciales en la operación de una empresa. Hay que considerar también que elegimos la empresa porque se consideran los daños y afectaciones personales, interrupciones, pérdidas, juicios, quiebras, costos innecesarios, perjuicios de todo tipo que pueden ser perfectamente evitables y manejables cuando ejercemos la gerencia de riesgos. La búsqueda de eficiencia y estabilidad también son sustanciales para la continuidad de las actividades. La autonomía suficiente como para tomar decisiones en su ámbito de acción. Este es un elemento importantísimo. La empresa tiene autonomía, tiene un directorio, tiene ejecutivos, tiene empleados, etc. Es una burbuja en sí misma, es un ámbito al interior del cual se pueden tomar una serie de decisiones válidas para su desenvolvimiento. Y finalmente, la empresa tiene objetivos definidos que se ven amenazados por múltiples formas de riesgo. A ver. Tengo la impresión de que las láminas que estoy presentando no se están viendo bien o me equivoco. Por favor, si alguien me puede confirmar. Sí, se ven Ahora bien. sí se Ahora ve. sí se ven.
¿Está bien? Perfecto. Antes no estaban. Bien, ok. Continuamos entonces. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos para una organización? Bueno, los beneficios de la gestión de riesgos son muchos. Por ejemplo, aumenta la probabilidad de lograr los objetivos. Es decir, estamos en búsqueda de objetivos para la empresa y entonces lo que queremos es eso, lograr objetivos y por tanto la probabilidad, la posibilidad de alcanzar esos objetivos mejora muchísimo con el manejo de riesgos. Por supuesto, fomenta la gestión proactiva, o sea, una gestión no rutinaria, no elemental, sino una gestión con una visión progresiva. Además, ayuda a ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en la organización. Mejora la identificación de oportunidades y amenazas. Cumple con exigencias legales. Esto es fundamental. Y reglamentarias y también de normas internacionales. Toda empresa está ligada al ámbito internacional y al ámbito legal, jurídico, al ordenamiento del país. Entonces, el cumplimiento de todo eso es vital. Mejora la información, ya sea información obligatoria o voluntaria. Mejora la gobernanza. La gobernanza es el ejercicio, la acción de dirigir, de disponer de las cosas, de orientar, de trabajar en pro. Mejora la confianza de los interesados, stakeholders, o sea, los clientes, la opinión pública, tienen confianza en una empresa que saben que maneja bien sus riesgos. Establece una base confiable para la toma de decisiones. Por supuesto, si manejamos bien los riesgos, si tenemos buena información, confiamos en las decisiones que tomamos y en la planificación que realizamos. Mejora los controles dentro de la empresa, ayuda a asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo, mejora la eficacia operacional y la eficiencia. En una organización en donde se piensa en el riesgo y se lo cuida permanentemente, se logra definitivamente mayor eficiencia. Mejora, por supuesto, la salud y la seguridad de los trabajadores, que es uno de los objetivos fundamentales. Y la protección del medio ambiente, no solamente por iniciativa, sino porque además está legislada. Mejora la prevención de pérdidas, la gestión de incidentes, minimiza las pérdidas, porque si estamos manejando el riesgo, obviamente, las pérdidas que podamos sufrir siempre van a ser menores que si fuéramos descuidados. Mejora el aprendizaje en la organización y mejora la resistencia de la organización ante las eventualidades que puedan presentarse en su actividad. ¿Qué es la norma ISO 31000? Y aquí ya aterrizamos en lo que nos interesa. La norma ISO señala una familia de normas sobre gestión del riesgo. Y estas normas están codificadas por la Organización Internacional de Estandarización o International Organization of Standardization, de ahí viene ISO, ISO. ¿Qué propósito, qué busca la norma? Proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos.
implementando procesos a nivel estratégico en cualquier empresa pública o privada, comunidad, asociación, grupo, individuo. O sea, la norma ISO se aplica a cualquier tipo de organización. Esta norma no es certificable. Ustedes saben que las empresas, cuando manejan las normas ISO, buscan que se certifique porque ese es un certificado, una muestra de calidad. Bueno, la norma ISO 31000 no se puede certificar porque la cantidad y la diversidad de empresas es tan grande que no podemos hacer una certificación para la Boeing, lo mismo que una certificación para Burger King, etc. Es complicado. No es certificable, pero por supuesto es trabajable, por decirlo así, es aplicable, ¿no? Nació en la década de los 60, del siglo pasado, porque en el proceso de tecnificación y modernización de las empresas, muchos procesos se habían desarrollado de una forma manual, pero había la necesidad de realizar mejor los controles en los procesos industriales, comerciales, etcétera, y por supuesto minimizando los riesgos. Para los que trabajan en seguros, puede ser interesante saber que uno de los sectores que más ha impulsado la norma ISO 31000 es el sector asegurador, junto con el sector tecnológico y el militar o la ingeniería náutica y la ingeniería nuclear. En todos esos sectores los riesgos son realmente evidentes, palpables. En los años 70, la gestión de riesgos entró a las empresas por la aparición de las primeras normas y estándares internacionales. Y la gestión de riesgos se completó con el COSO, el Código del Comité de Organizaciones Sponsor en 1991. Bueno, un poco de historia, de pasadita nomás, no vale la pena detenerse mucho en esto. Ustedes lo pueden leer. Este material está para que ustedes puedan leerlo y estudiarlo exhaustivamente. Pero nos ayuda a entender de dónde surge la norma ISO y cómo se implementa. Hemos hablado de empresa y organización. Bueno, precisamente, ¿qué es el riesgo empresarial según la norma ISO 31000? Hay una nueva definición de riesgo. Recordemos lo que el código nos decía. Riesgo es el suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. Bien, cuando hablamos de riesgo con la norma ISO, la nueva definición es esta. El riesgo empresarial, o sea, no estamos hablando del riesgo del seguro. El riesgo del seguro es un choque automovilístico, es que alguien se resbale y se rompa la cabeza o que, no sé, el ámbito de los seguros es enorme, que haya un incendio, etc. Bien, cuando hablamos de la empresa, el riesgo empresarial es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización. O sea, cualquier elemento que se interpone para lograr los objetivos de la organización o de la empresa, ese es un riesgo. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que salvar. El riesgo, entonces, es esa incertidumbre que tenemos. No sabemos qué puede pasar, pero podemos identificar esas posibilidades de ocurrencia respecto de los objetivos de nuestra organización. Por tanto, en el plano corporativo, el riesgo tiene que estar asociado a la actividad de la empresa. Por ejemplo, una empresa naviera, ahí tienen lo que ha pasado recién en el canal de Suez, una empresa naviera tiene ese tipo de riesgos, le va a costar una porrada de plata a la empresa y a los seguros. Bueno, esos son sus riesgos, que no es lo mismo que una universidad o un hospital. Una universidad tiene sus propios riesgos y un hospital tiene sus propios riesgos. Entonces, el riesgo que identificamos tiene que estar asociado a la actividad de la empresa.
Hay que admitir que los riesgos son complejos. Los riesgos no son cosas simples, no son elementos, no son elementos materiales, no son dados, no son papeles. Son incluso a veces conceptos. Y esos riesgos no tienen una solución inmediata. Por eso la gestión de riesgos nos ayuda a identificarlos y trabajar el manejo. Hay que darse cuenta de que el impacto de un riesgo debe ser significativo, porque si el impacto no es significativo, entonces no estamos hablando de riesgo. Y los riesgos entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan los procesos. ¿Qué riesgos identifica la ISO 31000? Bueno, identifica el riesgo sistemático. El riesgo sistemático significa el ambiente económico en el que se desenvuelve la organización y la empresa, el sistema en el cual se está desarrollando su actividad. Entonces son riesgos sistemáticos. Hay riesgos que se llaman no sistemáticos porque no dependen del ambiente exterior, sino que están al interior de la empresa y entonces se habla de riesgos no sistemáticos. Bueno, los riesgos financieros, crédito, tasas de interés, riesgos de mercado, de gestión, de liquidez, de cambio. Los riesgos económicos, que tienen que ver con decisiones internas o externas con efecto sobre las utilidades de la organización. Los riesgos ambientales relacionados con el ambiente natural y social donde la empresa se desarrolla. Riesgos políticos. Los riesgos políticos, ustedes lo saben, se refieren sobre todo a decisiones gubernamentales. No sabemos si va a haber o no incremento en los salarios, eso se está negociando. Se dice que recién esta vez la empresa privada también va a entrar a negociar el incremento salarial, el doble aguinaldo, u otro tipo de decisiones, como puede ser modificación de tasas de interés o alguna otra regulación acerca del ambiente económico. Entonces, esos son riesgos gubernamentales, riesgos políticos. El terrorismo es otro riesgo político y las conmociones civiles. Finalmente hay riesgos legales, normativa inadecuada. Gran parte de la normativa que no se actualiza, que no impulsa, que no promueve las actividades de las empresas y de las personas, es una rémora, es un freno y hay que tomarlas en cuenta porque esa legislación está ahí y aunque nosotros queramos hacer las cosas de otra manera, no podemos escapar de la ley. Bueno, ese es un riesgo. Hay legislación que podría ser monopólica, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el SOAT es monopólico, antes no lo era, ahora lo es. Bueno, muchos quieren que siga así, otros no, etc. Bueno, o otra legislación limitante al desenvolvimiento de la organización. Entonces, la norma ISO lo que hace es proponer la integración del sistema de gestión de riesgos a la estrategia de cada organización. O sea, tenemos que hacer gestión de riesgos, pero esa gestión de riesgos la tenemos que incorporar conscientemente dentro de nuestras estrategias empresariales y también dentro de nuestros procesos, políticas y en la cultura misma de la empresa. Entonces, la norma ISO no es una norma pensada para circunstancias concretas, no es para este riesgo, para este caso, no. Es una norma que se aplica a todas las actividades empresariales y busca una aplicación continua y permanente en el tiempo. Y ya que estamos hablando de riesgo empresarial, me gustaría mostrarles un estudio que se hizo en el
Global Risk Management Survey de Aon. Ustedes, sobre todo los que trabajan en seguros, saben que Aon es una de las corredoras más grandes del mundo. Aon hizo en el año 2017 un ranking de los 10 riesgos más severos que enfrentan las empresas a nivel mundial, haciendo previsiones para el 2020. Estamos hablando del 2017-2020, antes de la pandemia. Y lo que Aon identificaba era, por ejemplo, el daño a la reputación, a la marca de la empresa, de la fábrica, de la desaceleración económica o recuperación lenta cuando hay una desaceleración en el país en cuestión. El aumento de la competencia es un riesgo que todas las empresas enfrentan. Los cambios reglamentarios también, porque los gobiernos hoy disponen esto y mañana pueden disponer otra cosa, y esos cambios reglamentarios, legislativos, son riesgos. Y Aon pone en este ranking, en esta encuesta, en el 4º lugar. En el 5º lugar está el delito cibernético, el hackeo. Vamos a hablar más tarde de eso. No innovar. Otro riesgo que hay dentro de las empresas es que se estancan. No hacen innovación, no tienen creatividad, no generan nuevos mecanismos de expansión. Faltas en la atracción o retención de los mejores talentos. Hay empresas que pierden a sus cerebros simplemente por tratarlos mal o por pagarles mal, o simplemente porque esos cerebros se aburren de no hacer nada porque la empresa no crece, no llena sus ambiciones. La interrupción del negocio, por supuesto, es un riesgo que puede obedecer a un siniestro o puede obedecer a alguna otra circunstancia política, legislativa. El riesgo político es una incertidumbre muy grande, sobre todo en países en los que no se sabe qué va a suceder. Ahorita yo estaba hablando con gente que vive en el Perú, y la elección entre la extrema derecha de Fujimori, de Keiko Fujimori, y la extrema izquierda del señor Castillo, los tiene locos y creen que de uno o de otro lado van a surgir iniciativas muy fuertes para el Perú una vez que tengan presidente. Bueno, ese riesgo político, esa incertidumbre política también es algo que afecta a las empresas. Finalmente, la responsabilidad civil. Bien, eso está en esta columna para el 2017. Para el 2020, los mismos riesgos se han ordenado de diferente manera porque la percepción de la gente ha cambiado. Eso ustedes lo pueden ver con más calma en la lámina, no nos vamos a detener. Pero sí vale la pena explicar que uno de los riesgos más sensibles es el daño a la reputación, sobre todo en las empresas internacionales. Un producto defectuoso o las prácticas comerciales fraudulentas o la corrupción destruyen la reputación que tiene una organización. Las nuevas tecnologías de la comunicación han amplificado su impacto negativo porque, por ejemplo, un funcionario, un empleado, una señora que haya sido acosada sexualmente, que lo publica universalmente por el Twitter, por el Facebook, por el medio que sea, lo que hace es un impacto muy severo en la empresa donde se genera ese acoso o ese abuso. Así que recientemente las empresas, y ustedes lo saben, Amazon y otras, han impuesto normas muy estrictas al interior para que no haya nada de esto que puede mellar el prestigio o la honorabilidad de la institución que se cuida porque vale mucho dinero.
la gente reacciona negativamente cuando una empresa es tachada de abusiva o se sabe que dentro de esa empresa hay acosadores o abusadores. Bien, el informe de Aon nos dice que la gestión de riesgos está infravalorada. O sea, nos está diciendo, a pesar de la importancia que tiene la gestión de riesgos, en las empresas no se la ejecuta, no se la realiza adecuadamente. Independientemente de que una empresa tenga un departamento de gestión de riesgos, la responsabilidad se alinea con más frecuencia en el departamento de finanzas. O sea, muchas empresas dicen, sí, hay que manejar el riesgo. En lugar de poner un gerente de riesgos, le dicen al contador o al gerente financiero que se haga cargo de los riesgos porque piensan que solamente hay que cuidar la plata. Es un mal enfoque de la gestión de riesgos. También nos dice el informe de Aon que los niveles de personal del departamento de riesgos se han mantenido estáticos. O sea, esas áreas donde se gestionan los riesgos han quedado en alguna oficina, en algún lugar y son anodinas, no tienen impacto dentro de la organización. También nos dice la encuesta que la gestión del riesgo sigue siendo infravalorada. O sea, no entienden los ejecutivos, los directores, los gerentes, que realmente hay que manejar el riesgo. Y solamente se dan cuenta cuando sucede algo. Finalmente, muchos de los encuestados dicen que las empresas sí han adoptado un enfoque formal. O sea, hay que tener la ley, hay que tener la norma, hay que tener el funcionario, hay que hacer instructivos, etc. Todo puramente formal, pero no se ejecutan en la práctica esas disposiciones. También Aon nos habla de la incertidumbre política para el 2017 y el 2020 y se ha comentado el riesgo relativo a las tecnologías. Bueno, como ustedes ven, el informe de Aon es muy interesante, muy amplio, pero la pandemia configura un panorama con nuevos riesgos. Ahorita miles, yo diría millones de empresas pequeñas y microempresas en el mundo han quebrado, han desaparecido, han cerrado. Los gobiernos prácticamente están subvencionando la supervivencia de las personas. La pandemia ha causado un remesón en la economía y en el riesgo social que supone un ataque de un virus como el que estamos viendo. Entonces, es un panorama con nuevos riesgos. Entre los trabajos que ustedes van a hacer, se les está preguntando acerca de cómo visualizan los riesgos con pandemia. Ya van a ver ustedes abriendo la plataforma. Un aspecto interesante que vale la pena señalar aquí es la gestión de riesgos en sectores regulados, banca y seguros. Cuando hablamos de gestión de riesgos, que la norma ISO, que el gobierno toma cartas respecto de algunos riesgos y que todos respiramos riesgo, sí, pero parece muy etéreo. Bueno, aquí tienen ustedes una muestra de cómo la ley 393 de servicios financieros impone, dispone, obliga a que la banca ejercite gestión de riesgos. Por ejemplo, en los riesgos de grupo. ¿Qué es un grupo financiero? Bueno, es un grupo que puede tener banca, seguros, corretaje, casas de cambio, transporte de dinero, es decir, una serie de empresas ligadas todas a la actividad financiera. Entonces, lo que dice el artículo 410 de la Ley de Servicios Financieros es que
es responsabilidad de la sociedad controladora de un grupo financiero implementar un sistema de gestión integral de riesgos a nivel consolidado que permita una efectiva identificación y administración de riesgos inherentes al desarrollo de actividades, ¿eh? Identificación y administración, o sea, manejo de los riesgos de sus actividades. Y el artículo 35 dice que la ASFI, cuando supervisa la actividad bancaria, la actividad específicamente la bancaria, va a aplicar en la supervisión del sistema financiero la supervisión basada en riesgos. Por supuesto, los riesgos propios de la actividad financiera para verificar la existencia y funcionamiento de sistemas formalizados de gestión integral de riesgo. Entonces, vean ustedes que la gestión de riesgos es algo que incluso se obliga por ley a ejercitar. Entonces, la ASFI ha de evaluar la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos y va a controlar la eficacia del control oportuno de esos riesgos. Finalmente, en el artículo 449 dice que las entidades financieras deberán implementar sistemas, metodologías y herramientas de gestión integral de riesgos que contemplen objetivos. O sea, cuando uno propone el manejo de riesgo, por supuesto piensa en que el objetivo es eliminar ese riesgo o manejarlo así o así. Estrategias, ¿sí? ¿Qué va a hacer para manejar el riesgo? Estructura organizacional, o sea, ¿quién lo va a hacer? Tiene que haber un puesto, un cargo. A nivel empresarial, por ejemplo, se habla del oficial de cumplimiento. Actualmente, ustedes saben que debido al lavado de dinero y otras, especialmente en la banca y en los seguros, se tiene que declarar toda operación por encima de los $10,000 y operaciones sospechosas, etcétera, etcétera. Así que ampliar eso a la gestión integral de riesgos es simplemente un paso, pero tiene que estar en la estructura organizacional, contando con políticas y procedimientos para la prudente administración de los riesgos inherentes a sus actividades y operaciones. Bien, esto léanlo ustedes detenidamente, está en la Ley de Servicios Financieros, así que nos libera de mayores explicaciones. Es importantísimo que una ley imponga a un sector regulado empresarial el manejo de sus riesgos, exigiéndole que sistematice ese trabajo y que ponga gente a realizarlo. Bien, ya en un ámbito más amplio, la empresa, cualquier empresa, importación, exportación, producción, industria, etcétera, de comunicaciones, transporte. ¿Cómo es la empresa desde el punto de vista económico? Desde un punto de vista económico, existen los tres factores de producción claramente diferenciados y un cuarto, que es el know-how, el conocimiento, que forma parte de ese conglomerado de la empresa. O sea, recursos humanos, recursos materiales, la infraestructura, el capital de trabajo, las máquinas, y los recursos financieros, además del conocimiento. Bueno, eso es lo que hace una empresa. Cuando hablamos de manejo de riesgos, administración de riesgos, hablamos de una seguridad integral, de tener una visión del riesgo sobre todos estos elementos de la empresa. Absolutamente todo esto tiene que estar involucrado en el manejo de riesgos, poniendo énfasis sobre todo en la seguridad y prevención, en lo que tiene que ver
con la salud ocupacional y la seguridad industrial. Eso es desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista jurídico, tenemos una definición de lo que es riesgo en el Código de Comercio. El Código de Comercio nos dice, en su concepto de empresa, se entiende por empresa mercantil a la organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes y servicios. O sea, producción, la industria, intercambio, el comercio, de bienes físicos y servicios que son intangibles en muchos casos. Bien, el artículo 449 nos dice los elementos de la empresa. Clarísimo, los bienes inmuebles, instalaciones, mobiliario, maquinaria, herramientas. Pero fíjense en esto, el derecho a impedir la desviación de clientela y la fama comercial. Esos son los elementos inmateriales que tiene la empresa. Un elemento de la empresa jurídicamente está definido como un derecho a mantener la clientela, a impedir su desviación. Otro elemento inmaterial, el nombre comercial o las marcas de los productos o los signos distintivos de los mismos. La cesión de contratos de arrendamiento local, los contratos de trabajo de empleados y obreros en los términos establecidos en tales contratos. Estos, desde el 2 hasta el 5, son todos, como ustedes pueden ver, intangibles, inmateriales, pero son elementos de la empresa. Y la ley los considera así. Por supuesto, volviendo a lo físico, las mercaderías que están en el almacén de productos terminados o en producción, bienes en depósito, tránsito cuando se están vendiendo, exportando o en prenda, como hablábamos en los almacenes generales de depósito. Volvemos a lo intangible, patentes de invención y secretos de fabricación, dibujos y modelos industriales, y derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias. Entonces, desde un punto de vista jurídico, los elementos de la empresa, fíjense cómo son, de alguna manera, no diferentes, porque desde el punto de vista económico está todo aquí. Los recursos humanos, materiales, financieros, el conocimiento, está definido aquí, desde un punto de vista jurídico, con otro enfoque legal. Por tanto, tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a proteger con la gestión de riesgos, con la administración de riesgos. Y lo que vamos a proteger son bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes son cosas materiales e inmateriales. Materiales ya hemos visto, inmuebles, mercadería, etc. Inmateriales, bueno, también están definidos ahí, propiedad intelectual, contratos, etcétera, etcétera. Y el nombre, el buen nombre, el prestigio, la clientela. Pero hablando de bienes, de cosas, hay que hablar de los bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? La tierra y lo que está adherido a ella, natural o artificialmente. Lo que está adherido a ella, naturalmente, los árboles, las plantas, el café, lo que sea que cosechemos. Artificialmente, las torres de transmisión, los edificios, etc. Lo que no se puede mover es inmueble. Las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, manantiales, corrientes de agua, todos esos son inmuebles. ¿Y qué son los bienes muebles? Bueno, los bienes muebles son todos los demás, todo lo que se puede mover. Incluso, por ejemplo, las energías naturales controladas por el hombre. O sea, la exportación, digamos, la transmisión de energía por los
cables entre las torres de transmisión, es la energía eléctrica es un bien mueble y por eso pagamos por ese bien. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio es el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural. O sea, todos los bienes que posee la persona, la organización, la empresa, es patrimonio. Pero el patrimonio bruto es ese conjunto y el neto es ese conjunto de bienes menos las deudas y obligaciones. ¿Qué son los derechos? Los derechos son sobre los que se ejercen sobre esos bienes de los que estamos hablando. Yo tengo derecho sobre un bien. Puedo tener derecho de propiedad o derecho de usufructo o simplemente derecho de uso por un contrato de alquiler. O sea, hay derechos. Son los que se ejercen. Estamos hablando de derechos económicos, ¿no? No vamos a entrar a los derechos humanos, a los derechos sociales. No, estamos hablando de empresa, de gestión de riesgos, etcétera. Entonces, estos derechos económicos son los que se ejercen sobre los bienes materiales o inmateriales establecidos en la Constitución. Un derecho, por ejemplo, establecido en la Constitución es la propiedad privada. Hay constituciones en el mundo, como la cubana, que no permiten la propiedad privada de bienes. De los bienes personales sí, pero no de medios de producción y demás, ¿no? Entonces, ahí está. Estos derechos están protegidos por la Constitución. Finalmente, ¿qué es la propiedad? Bueno, pues ese poder jurídico, ese derecho de usar, gozar y disponer de una cosa en tanto no se abuse de ese bien. Me gustaría hacer un paréntesis aquí un ratito, solamente para llamar a la lista y no perdernos. Cuidado que después no podamos. Bien, a ver, por favor, Luis Gonzalo Araos, ¿está? Así es, licenciado, estoy acá presente. Gracias. María Luisa Béjar. María. Presente, licenciado, buenas noches. Bien. Pamela Cárcamo. Buenas noches, presente. Juan Marcelo Casas. Buenas noches, presente. Perfecto. Ariel Choque. Ariel. Presente, licenciado. Rolando Condori. Buenas noches, presente, licenciado. Seidu Cruz. Seidu Alejandra. Seidu. No está. Reina. No. Keina Espejo. Keina. Karina Espejo es. Bien. Presente. Karen Espinosa. Karen. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Pamela Esprella. Pamela. Presente, licenciado. Willy Estrada. Willy Estrada. Willy. Presente, licenciado. Darwin Presente. González. Presente, licenciado. Presente. Rosario Gutiérrez. Presente. Miguel Ángel Luxich. Presente. Jorge Marín. Jorge. Presente, licenciado. Diego Melendres. Diego Melendres. Camilo Mercado. Presente. Camilo. Sí. Eduardo Miranda. Presente, licenciado. Víctor Montesinos. Presente, licenciado. Muy bien. Vanessa Morales. Presente, licenciado. Javier Palenque. Javier Palenque. No está. Gabriela Pazzi. Presente, licenciado. Jimena Peredo. Presente, licenciado. Lorena Pérez. Presente.
Andrea Quintanilla. Andrea Quintanilla no está. Stephanie Quispe. Presente, licenciado. Tatiana Rojas. Presente, licenciado. Alison Rueda. Presente, licenciado. Giovanna Salgueiro. Presente, licenciado. Anaí Salvatierra. Presente, licenciado. Aliana Surco. Buenas noches, presente. Es Eliana. Daniel Ticona. Daniel. Presente, licenciado. Presente. Hola. Rosy Ulloa. Rosy, ¿dónde estás? Presente. Aquí, licenciado, presente. Luis Zavala. Presente, licenciado, presente. Federico Zavala. Presente. Perfecto. Bien. Entonces, Licenciado Javier Palenque, por favor. Se me ordinó el audífono. ¿Javier? Sí, Javier Palenque. A ver. Ah, sí. Por favor. Ya. Gracias. Bien. Ok, a ver, por si acaso nomás. Seidu Cruz, no está, ¿no? No está, es la única que falta, claro. Y Andrea Quintanilla tampoco. Ya, ok. Volvamos a lo nuestro. Les recomiendo, les sugiero, ustedes como profesionales tienen que saber estas definiciones, no para el examen, no para, qué sé yo, rendir una pruebita. Fíjense que estos conceptos, el concepto de bien inmueble, mueble, patrimonio, derechos, propiedad, se manejan todos los días en los negocios. Entonces, tenemos que estar seguros, entender, conocer bien de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los riesgos potenciales en cualquier organización? Bueno, hay riesgos desde los proyectos. Hay un acápite especial en la materia, vamos a hablar sobre los riesgos de proyectos. Pero lo primero que uno tiene que ver es dónde va a estar ubicada la industria o la organización, la empresa, qué tecnologías va a usar y va a utilizar. Hay tecnologías, no diré antiguas, pero un poco pasaditas de moda, pero que son muy buenas y se pueden seguir usando. Otros preferirán utilizar tecnologías de última. Todo depende de los objetivos y los análisis que se hagan, pero no se trata de que sea nuevo o antiguo, sino de que sea bueno y de que responda a una decisión, a una definición consciente. Por supuesto, en el proyecto hay que ver quién financia, si tenemos dinero propio porque hemos emitido acciones y hemos logrado recaudar harta plata, o nos estamos prestando de alguien. Lo normal es prestarse, ¿no? Y si contamos con el personal idóneo para llevar adelante la empresa. Entonces, todos esos elementos hay que tomar en cuenta. Otros riesgos pueden originarse, ahora saltando a otro ámbito, en la responsabilidad civil, que puede ser por incumplimiento de contrato, si es contractual, o si es extracontractual, por daños involuntarios que provocamos a terceros. Los riesgos de la naturaleza, geológicos, climáticos, los riesgos de mercado y empresariales. Por ejemplo, los precios de los bienes fluctúan. Lo vemos con los minerales, con el petróleo, con el azúcar, etcétera. Entonces, esos son los riesgos de mercado. Los tipos de cambio, afortunadamente en Bolivia no se han manejado hace 8 o 10 años, pero podría ser que se modifiquen. Pero es un riesgo, ¿no? También los riesgos operacionales en el sentido de el
manejo, el trabajo que se hace al interior de la empresa. O los riesgos tecnológicos, mecánicos, en nuestros equipos, en nuestras máquinas, riesgos eléctricos, riesgos físicos, químicos, electrónicos. Todo tiene que ver con el ámbito de la tecnología. También está presente siempre el riesgo de que se destruyan los activos físicos que manejamos o los intangibles. Por ejemplo, la data electrónica, la información que tenemos en las computadoras es muy sensible a que se pierda. Por eso se hace el backup y otras cosas, pero a veces puede perderse y generar muchos daños. Hay riesgos consecuenciales, la interrupción de la explotación, la pérdida de lucro cesante, pérdida de beneficios, por diversas causas, por supuesto, causas físicas o simplemente porque la pandemia, por ejemplo, está planteando interrupción de la explotación en muchas empresas y para el seguro es un dolor de cabeza. En muchos países se han hecho reclamaciones por la interrupción de la explotación en hoteles, en restaurantes y demás, que estaban asegurados y que la pandemia los ha detenido. Riesgos consecuenciales. Bien, riesgos de los procesos, riesgos legales, el incumplimiento contractual, el incumplimiento de leyes o normativas, ya sea en los aportes a la AFP, en las leyes ambientales o en las leyes municipales. Riesgos financieros que tienen que ver con las cobranzas de las ventas al crédito, por ejemplo, es un riesgo financiero muy grande para algunos. O los riesgos de la inversión. Invertimos y no tenemos el rendimiento que esperábamos. Garantías, o sea, cuando garantizamos algo y tenemos que cubrir esas garantías en algún momento. Costo de crédito, etc. Hay también los riesgos laborales y personales, los accidentes, incapacidades, fallecimientos, secuestros, todo eso le sucede a la gente que trabaja en la empresa. Riesgos internos. Dentro de la organización puede darse, por ejemplo, la infidelidad que todos conocemos y que es parte de muchos seguros, la infidelidad de empleados. O la responsabilidad de directores y ejecutivos, que se cubre con una póliza de Directors and Executives, ¿no? Sabotaje. O es otro riesgo al interior de la organización. Riesgos humanos. La ineptitud de algún funcionario en el cumplimiento de su labor, sobre todo si esa labor está ligada al manejo de máquinas, de equipos. Entonces, ahí tenemos riesgos humanos muy grandes. O, por ejemplo, un exceso de confianza en la operación de los equipos. No, aquí no va a pasar nada, le exigimos al máximo a la máquina, bueno, ahí está el problema, ¿no? O riesgos éticos, de los que hemos hablado hace un rato con el estudio de Aon, por ejemplo, el acoso, ¿no? O la competencia desleal, que también es un riesgo ético que enfrentan las empresas. Entonces, ¿qué estamos señalando? Estamos señalando riesgos potenciales en cualquier organización. Bueno, aquí algunos estamos diciendo, aquí hay algunos riesgos, pero no son todos, hay infinidad de otros en situaciones específicas y propias de cada actividad. Por ejemplo, hablando de riesgos específicos, tenemos los riesgos relacionados con la explotación petrolera y petroquímica. Por ejemplo, montar una torre de extracción petrolera, la instalación y operación de plataformas marítimas, por ejemplo, refinerías, ductos. O sea, la actividad petrolera y petroquímica tiene sus propios riesgos que son muy conocidos en todo el mundo. Las líneas navieras, ya hemos visto con lo del canal, que entre muchos riesgos tienen, por supuesto, el hundimiento de los barcos, la varadura,
barco en el canal de Suez se ha quedado varado y ha impedido la circulación. O la colisión, ¿no? Entre buques pueden haber choques, o golpearse con el puerto, con el muelle, o el incendio en los barcos. Hay casos recientes de incendio de tremendos, enormes barcos, de Maersk, por ejemplo, trasladando contenedores. El anteaño pasado había un incendio tremendo. O el manejo de la carga, ¿no? Esos son los riesgos de una línea naviera. La banca tiene sus propios riesgos que ya hemos visto y que vamos a repasar. Riesgos de crédito, de prestar plata y que no le paguen. Riesgos de mercado, por la competencia y por otras razones. O riesgos de liquidez, porque la gente empieza a sacar su plata o porque ha dispuesto ese dinero en otras actividades ligadas a la suya, pero no dispone de liquidez, por ejemplo, o riesgos operativos, asaltos, delitos financieros. Bueno, las entidades de seguros también tienen sus propios riesgos. El principal es el resultado técnico, que los siniestros sean más grandes que las primas, o que tengan insolvencia, que no tengan plata para pagar siniestros, o riesgos de inversiones. Las inversiones a las que están obligadas las reservas técnicas no tienen el rendimiento suficiente. O el fraude de seguros. Esos son los riesgos propios de la actividad aseguradora. En cambio, las plantas industriales, por ejemplo, ¿qué puede pasar en una planta industrial? Incendio, rayo, explosión, rotura de maquinaria, equipo electrónico, todo lo que los aseguradores saben que se puede cubrir con una póliza. Explotaciones pecuarias y agrícolas están expuestas a epidemias, sequía, plagas, inundación. La construcción tiene como principal riesgo los accidentes laborales o los accidentes y destrucción de sus equipos móviles, ¿no? Retroexcavadoras, mezcladoras de cemento, ascensores, torres de construcción o los riesgos que se generan con la soldadura. Bien, entonces ven ustedes que cada actividad tiene sus riesgos. Se trata de identificar en mi negocio, en mi actividad, en mi organización, cuál es la actividad que me puede perjudicar. Finalmente, hay que señalar esto como cosa importante. Todas esas actividades tienen el riesgo de la responsabilidad civil, por ejemplo, o de que el negocio se interrumpa, como se está interrumpiendo ahora en muchas partes, o los delitos cibernéticos, nadie está libre de un hacker, o el riesgo reputacional, el prestigio, el buen nombre de la empresa puede estar en juego por mala fe o quizás por un hecho real que no se ha manejado bien. Y los riesgos políticos y ambientales que también están presentes siempre. ¿Cuáles son las causas de los riesgos? Vamos a identificar dos causas de riesgos, internas y externas. A ver, ¿qué hay en las causas internas? La principal causa interna es administrativa. Autores reconocidos en la administración, en los negocios, a nivel mundial, sostienen que el 80% de las quiebras empresariales se deben a un manejo administrativo deficiente, inadecuado o corrupto. O sea, eso que decimos en el lenguaje coloquial, los dueños de las empresas, especialmente en las grandes y en las pequeñas, los dueños suelen meter la mano a la lata, como se dice. O sea, se apropian de los recursos de la empresa con subterfugios y a veces en forma descarada. O, si no son los dueños, pueden ser los funcionarios de alto nivel o quien quiera que se aprovecha de la ausencia de un mecanismo de gestión, de control de riesgos, de controles internos, y en ausencia
de un control administrativo eficiente, cometen atropello. Bien, entonces, ese tipo de riesgos están en las causas internas. Pero también están los riesgos físicos, que tienen que ver con las cualidades físicas y el estado y condiciones de operación de los mismos. O sea, vehículos, máquinas, equipos, herramientas que no están bien mantenidos, que no reciben el cuidado, el mantenimiento regular, están expuestos a daños y a generar daños más allá de ellos mismos. También están los riesgos personales como causas internas. Estos tienen que ver con el comportamiento y la salud de las personas, o sea, la actitud que tiene la gente respecto de su función laboral. Hay gente que comete errores permanentemente o que es negligente con su trabajo, incluso puede tener mala fe porque no se lleva bien con el jefe o porque está descontento con su sueldo y odia a su empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces es una conducta, una actitud adversa hacia la empresa, tiene una predisposición natural a producir pérdidas. Por supuesto, la infidelidad de funcionarios en otro ámbito o la infidelidad de los ejecutivos. Entonces, es el comportamiento de las personas o quizás también la salud. Si tenemos alguien que tiene dificultad con la vista, no mira bien, necesita anteojos o a lo mejor ni tiene los anteojos, pero tiene que vigilar los manómetros, tiene que vigilar la temperatura, etcétera. Le estamos exigiendo un trabajo que no puede realizar. Entonces, eso tiene que ver con la salud de los funcionarios. En cuanto a las causas externas, está el entorno social y político, del que ya hemos hablado, los actos criminales de terceros, el robo, el saqueo, el terrorismo, o el ambiente natural y físico, la vecindad. Aquí está lo geológico, lo climático y también quién vive, trabaja o actúa, hace negocios al lado de nuestra empresa, que puede ser peligroso para todos, ¿no? ¿Es un convento, es un colegio o es una fábrica de oxígeno líquido? Bueno, eso es lo que hay que verificar para poder identificar los riesgos que tenemos que manejar. Bien, entremos muy rápidamente al capítulo 3. Nos quedan un par de minutos para avanzar y tenemos que hablar de qué es la administración de riesgos con apoyo de la administración por objetivos, qué responsabilidades tiene la gerencia de riesgos, dónde se ubica en la organización y cómo es la política empresarial respecto del riesgo. Lo que quiero decirles al introducirnos a este capítulo 3, que lo vamos a ver íntegramente el próximo miércoles, es dejarles en la cabeza esta idea. Esto quiero que ustedes mediten y razonen. A ver, los economistas, los especialistas miden el grado de desarrollo de los países, por ejemplo, por la industrialización. O sea, un país industrializado es un país potente, es un país rico, exporta, produce, genera empleo. Ya hay un grado de desarrollo que se mide por la industrialización, o de pobreza por la no industrialización como el nuestro. El consumo de energía eléctrica, ¿cuántos kilovatios consume? ¿Quién los consume? Porque no solamente la energía eléctrica consumida ya es un índice de riqueza, pues los hogares consumen riqueza necesariamente, pero también la industria. Y por tanto, un consumo de energía eléctrica alto por parte de la industria es un índice de desarrollo. El índice de desarrollo humano, que tiene que ver con aspectos sociales, el ingreso, la salud, el estudio, etcétera, etcétera.
la competitividad. Las empresas, las organizaciones se mueven en un ambiente competitivo y se desarrollan y crecen. Y además tienen un entorno legislativo, social, proclive, propicio para desarrollarse. Eso da competitividad y da un índice de desarrollo alto. O el conocimiento científico, obviamente. Bien, hay muchas formas de medir el grado de desarrollo de los países, pero lo que yo quiero decirles es que también puede medirse el grado de desarrollo de una sociedad, nación o empresa por la forma en que maneja sus riesgos. Quédense con esta idea, por favor, medítenla, piénsenla, porque es muy importante. El grado de desarrollo de una entidad, de una empresa, de un país, se puede medir también, entre otros parámetros, por la forma en que maneja sus riesgos. Eso es todo. Buenas noches. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas